Ahora del famoso servicio militar obligatorio, que ya al final ya no es obligatorio, ¿verdad? Porque bueno, pasó por un periodo de transición, ya que la figura de la objeción de conciencia en las filas ha tomado fuerza, pero también ha debilitado por otra parte, porque cada vez se inscriben menos postulantes. La idea en sí nuevamente generó una serie de reacciones, primeramente de quienes obviamente están a favor y otra de quienes están en contra. Ambos argumentos son válidos porque aparentemente constitucionalmente sigue vigente la figura del servicio militar obligatorio y para dejar de cumplirlo uno tiene que ser también necesariamente objetor de conciencia, es decir, tener un carnet que demuestre que es objetor de conciencia. Pero el objetor de conciencia también conlleva una responsabilidad cívica desde el punto de vista social, exactamente. Se hacen trabajos comunitarios, entonces de alguna manera se puede compensar aquella decisión de no asistir al servicio militar. Bueno, vamos a escuchar la opinión de las personas en las calles. ¿Objeción de conciencia o servicio militar obligatorio? La pregunta resurge ante la propuesta de ciertos diputados de la Nación, quienes plantean que se cumpla con la ley número 569, promulgada en el año 1975 y que habla del servicio militar obligatorio. A pesar de los años, esta ley continúa vigente. Cabe recordar que las condiciones para cumplir con el servicio militar es ser paraguayo, tener entre 18 a 25 años de edad, aprobar la verificación médica y presentarse en los periodos de recepción de reclutas que van desde febrero hasta abril y de agosto a octubre. Ya en la Constitución de 1992, que es la que rige actualmente, en la ley número 1261 se establecen las condiciones del servicio, pero sin quitarle el término de obligatorio. Sin embargo, se contempla ya la figura de la objeción de conciencia. ¿Qué opina la gente con respecto a esto? Yo soy luego de antes y me encanta que los jóvenes estén en eso. ¿De qué manera positiva estaría favoreciendo a los jóvenes? Le aleja de las drogas, el deporte, la disciplina, en todo sentido. Sí, está bien. Estoy de acuerdo con eso, lo legal. ¿Por qué pensás que estás de acuerdo y qué es lo positivo que rescatas? No, los jóvenes, por ejemplo, están... vamos a decirle vagando, entonces va a haber un requisito de verdad para irse en el cuartel a servirle a la patria. Según mi punto de vista, amigo, sería lo correcto para el uso y el razonamiento del deber, sí, para la educación y el respeto y eso. Hoy en día los adultos mayores, por ejemplo, no se respetan más, no se saluda, se pierde mucho eso. Me parece totalmente estúpido, discúlpame que te diga esa expresión, pero en la sociedad lo que tenemos que fomentar es que las familias recuperen ese papel que tienen que tener de formar a sus hijos en valores y en principios. Y a la patria no se les sirve solamente siendo militar. Que sean militares aquellos que tienen la vocación de ser militar y quieran dedicarse como una carrera. En la misma ley vigente se habla del enrolamiento al que deben someterse los jóvenes al cumplir los 18 años de edad. Cabe recordar que el servicio militar se divide en dos modalidades. La primera es la de los ciudadanos que ingresan en carácter de internados por un tiempo determinado en las diferentes unidades militares, y la otra, la orientada a alumnos de secundaria y jóvenes quienes reciben formación en la CIMEFOR, pero en el proceso que dura menor tiempo. Lo que se estaría pensando hacer es volver a reinstalar o a aplicar alguna sanción, ¿verdad? Porque no existe una sanción para el que no se presenta a los cuarteles a hacer su servicio militar. O sea, se contempla como obligación, pero no se contempla una sanción en caso de incumplimiento. Se tiene la ley, en la propia ley del servicio militar obligatorio, algunas prohibiciones, por ejemplo, ningún paraguayo que no haya o varón que no haya ido al cuartel o a prestar su servicio militar obligatorio pueda ocupar cargos públicos, por ejemplo. Pero eso se rompió ya hace un tiempo,
¿verdad? Especialmente después de la caída de Stroessner en el 89, mucha gente que no han ido al cuartel, inclusive han llegado a cargos muy elevados dentro de la conducción política nacional. Pero las denuncias de tortura en los cuarteles, de abuso de poder por parte de los superiores y otras cuestiones ligadas a la vida verde olivo ha alejado a los llamados a servir a la patria, entre comillas. En mayo del año 2010 se aprobó la ley que obliga a los objetores de conciencia a prestar un servicio civil sustituto, lo cual es retroactivo, por lo que aquellos que cuentan con sus carnés de objetores también deben someterse a dicha ley, pero llamativamente esto tampoco se cumple. Que no tenemos ningún problema en que la gente opte por la milicia, pero ahí está el tema, que nosotros tenemos que optar como opción, no como imposición. No como imposición, porque si hablamos de guerra, primero que nada tenemos que invertir en tecnología y en armas para que nuestros militares tengan las condiciones suficientes. Eso es lo primero, tenemos que tener calidad, y es mejor tener calidad que cantidad. ¿Por qué? Porque todos se van a ir a hacer el servicio militar, van a saber utilizar las armas que tenemos acá en Paraguay, pero Brasil tiene mejores armas. ¿Qué hacemos ahí? Es el primer ejemplo. Segundo que nada, estamos hablando de que el servicio militar debe ser obligatorio, pero nuestro debate principal no es ponerle que el servicio militar sea obligatorio en este país, pero el eje central nuestro es que están poniendo encima algo que no hace un desarrollo a este país. ¿Por qué seguimos en el subdesarrollo? Porque nosotros todavía no invertimos en educación. Entonces nosotros ahí ponemos la crítica de por qué tirar presupuesto en un servicio militar obligatorio donde vas a formar para una supuesta guerra cuando yo puedo formar para salir del subdesarrollo. Por más de que la idea de que los jóvenes en edad vayan a los cuarteles para erradicar la violencia y la delincuencia actual, desde altas esferas de la milicia se habla de la falta de presupuesto económico y de capacidad para albergar a los más de 100.000 a 120.000 jóvenes que cada año cumplen los 18 años. El presupuesto solo está listo para hacerse cargo de unas 15.000 personas. Nuestra función militar o la función de las Fuerzas Armadas no es la disciplina y la educación civil. Porque cuando nosotros tenemos la educación militar, cuando entra un joven al cuartel, él tiene una educación totalmente diferente a la educación civil. Claro, totalmente verticalista. Es una educación orientada directamente a algo específico que es la defensa nacional.